Don Tuto, conversamos en el día de ayer acerca de los documentos desclasificados. Sí. Y es interesante ir desmitificando algunas leyendas urbanas que se habían establecido con relación a la historia contemporánea de la República, casi como también confirmando otros detalles y datos que prácticamente son parte del imaginario colectivo en cuanto a la historia se refiere. Por ejemplo, según los datos y los documentos que están desclasificados, los conspiradores contra Trujillo planificaron darle piso el día que iba a visitar un amante hacia San Cristóbal. Sí, claro, sí, siempre se ha dicho eso. Inclusive estaban al acecho de que el teniente Amadito. Amado García Guerrero. Sí, Amadito García Guerrero. García Guerrero le diera la coordenada. La coordenada y el momento en que ya se aprestaba a salir hacia donde su amante. O sea, esas son cuestiones que eran del dominio público hasta cierto punto, que lo que ha hecho estos documentos desclasificados es confirmarlo, ¿verdad? Validarlo. Exacto, validarlo. Pero hay otros aspectos también. Nosotros hicimos mucho énfasis ayer en el asunto de Trujillo, la participación de los americanos, de los norteamericanos, a través de Wimpy, que fue su vocero, Lorenzo Berry, apodado como Wimpy. Sí. Pero también hay otro aspecto que ha mantenido en vilo al mundo entero desde hace más de 6 décadas, que fue el asunto del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Sí. Sí, donde se dice que sí hubo una participación de la CIA, que hubo una conspiración, algo que también se venía lucubrando, porque la verdad es que hay muchos detalles, muchos cabos sueltos, o sea, desde donde le tiraron después el asesinato del autor del crimen, del autor material, ¿cómo se llamaba? Javier Lee Oswald. El de Oswald, a mano de Rugby. Sí, de Jack Rugby. Hizo el disparo de una biblioteca, una cosa. Y en un vehículo que iba abierto y con miembros del servicio secreto que estaban allí, pues custodiándolo en medio de un desfile. Así es. Y lo grande de todo esto, don Tuto, que coincidencialmente habían varias personas que tenían dispositivos o cámaras en ese momento, en esa época, y estaban grabando parte de lo que era la caravana presidencial. Es lo que mueve a suspicacia, ¿verdad? Sospecha. Esos documentos desclasificados tienen un propósito, como establecíamos ayer, pero entre otras cosas es de poner de relieve y de manifiesto todas las vainas que se hacían en la época con relación a las conspiraciones. Sí, señor. Que por cierto fue un término creado por la CIA, sí, para darle un carácter mítico a lo que mucha gente pensaba, producto de las investigaciones. Y cuando le daban el término conspiración, todo lo que tú decías entonces debía ser difuminado, porque eso era más una combinación de la emoción con una falacia narrativa de perspectiva de hecho, y eso fue un término popularizado también por la CIA. Es así, y aquí, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, don Ángel Severo Cabral, que jugó un papel importante porque era la persona que mantenía las conversaciones entre los conspiradores y el departamento de la CIA, que se mantenía de sobresalto en sobresalto en la República Dominicana, o sea, conspirando de manera impenitente. Y según ellos establecieron, en un momento determinado, los conspiradores tenían motivos más que personales para atentar contra la vida de Trujillo, como al efecto lo fueron. Así es. Establecía que eran 4 de ellos, tenían ya situación de venganza particular. Sí, en el caso sobre todo de los que se señalan como los cabecillas del movimiento, Juan Tomás Díaz, que se dice que recibió una seria afrenta de Trujillo en más de una oportunidad. Es más, hay un relato inclusive donde dice que Balaguer, que estuvo presente cuando se produjo esa situación con Juan Tomás Díaz, como que pensó que eso podría haber sellado la suerte de Trujillo, aunque siempre hay, ¿verdad?, algo de la invectiva humana. Sí, claro, siempre es un picante. Sí, siempre. Pero, y en el caso, por ejemplo, de
Antonio de la Maza, que Ujú. había sido asesinado uno de sus hermanos, Octavio. el piloto Octavio Que de fue la que llegó Maza, a Galíndez, que a estuvo Jesús de Galíndez, vinculado sí. en el caso de Galíndez. Y había otros también, pero independientemente de que pudiese haber motivos personales, había motivos de sobra Claro. para atentar y materializar ese atentado contra Trujillo, porque la verdad es que, como muy bien decíamos ayer y como se ha venido diciendo desde que se produjo ese hecho, la situación de la República Dominicana era insostenible desde todo punto de vista. Trujillo había perdido las perspectivas por completo y se creía ya el zar del Caribe, como inclusive hay una obra El pequeño que se César. llama El pequeño César del Sí. Caribe. Sí, y en el orden económico también había una crisis terrible, o sea que era insostenible esa situación.